¿Qué tal, mis queridos amigos de O Channel? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda mesa de análisis que vamos a tener en este canal. Y en esta ocasión tenemos como invitados a mi querido amigo Aarón. Aarón, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Obed? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la Igual, invitación. muy bien, muchas gracias. Muy bien. También tenemos aquí a mi querido amigo el 2.0 de canal Cocinando la Noticia con el 2.0. 2.0, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Obed. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos a toda tu audiencia? Qué bueno que nos inviten. La verdad es que estos espacios son bien importantes, espacios alternativos, para que la gente vaya conociendo la realidad política de nuestro país. Así que muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estamos en este espacio, brother. Claro, bueno, pues muchas gracias por estar aquí los dos. Y vamos a comenzar con este primer tema que son los candidatos de la farándula. Tenemos a Alfredo Adame como candidato, me parece, a un cargo como diputado. Tenemos a Paquita, la de barrio, la famosa cantante de esa gran canción de Rata de Dos Patas, entre otros artistas. Entonces, vamos a empezar. 2.0, ¿tú qué opinas de estos candidatos que ya anteriormente han ocupado, bueno, no esos candidatos, sino que otros candidatos que fueron parte de otros partidos? No sé, ahí tenemos a Sergio Mayer como diputado, tuvimos a Carmen Salinas igual como diputada por parte del PRI. Entonces, ¿crees que podamos o crees que México deba de seguir con este tipo de candidatos que podríamos considerarlo como parte del pueblo? Mira, constitucionalmente se puede. O sea, este es un tema que va más allá de si es artista o si no es artista. Creo que esto es un tema de que hay ciertas cuestiones en nuestra constitución que a veces se vuelve un tanto flexible para unos, y creo que ya estamos en un momento en el que la constitución también tiene que exigirle al mexicano. ¿Y de qué manera? Que tengas cuando menos una preparación. Y yo no te digo una preparación de que, si fuiste alumno de puro 10 en la escuela, puedes ser diputado. No. O sea, con que tengas una carrera técnica, con que más o menos sepas de qué están hablando en tu entorno, adelante, tienes la oportunidad de tener un cargo de elección popular. ¿Por qué lo digo? Efectivamente, el caso de Alfredo Adame es patético. Incluso ya en varias ocasiones él había sido candidato a un puesto de elección popular. También Paquita la del Barrio, que el gran consejo que ha dado en su campaña es cómo quitarle lo sumida de la mollera de los chavitos. O sea, como que qué onda. Yo creo que a Paquita la del Barrio la quieren más bien para cantar el himno de la Cámara de Diputados, algo así como de Rata de dos patas, te estoy hablando. Pero bueno, pero también tenemos ahorita una Rocío Banquels, que igual está compitiendo para un puesto de elección popular, incluso luchadores. Y si te das cuenta, Obed, Aaron, la constante de quienes están nominando a estos candidatos son partidos que no tienen un cimiento, partidos nuevos, redes sociales progresistas, el partido Encuentro Social o Encuentro Solidario, que cambió de nombre, pero es la misma cosa, porque ahí estás nominando al Bofo Bautista. Sin embargo, ojo, quiero decir que no por ser alguien de la farándula, del mundo deportivo, no sea una persona preparada. Y aquí a lo mejor muchas personas me dirán, oye, pero ve lo que pasa con Sergio Mayer, con Carmen Salinas. Es que una cosa es ellos y otra cosa es que no tengas una ideología propia. En días pasados yo tuve la oportunidad, junto con otros youtubers, México Informa, Nancy Rodríguez, Eli de LTV Oficial, de entrevistar, por ejemplo, a Gaby Goldsmith. Y todos se acuerdan de Gaby Goldsmith como la güera de las novelas, pero investigando sobre su preparación académica, ella tiene el título de cirujana dentista, es dentista, aparte tiene una maestría, un doctorado en gestión social. Y por ejemplo, encontramos a una candidata a diputada del PES, es Doramitzi González, que es una mujer que ha luchado, porque es una mujer discapacitada, pero que siempre puso el nombre de México en alto, y que hoy está buscando una diputación federal, aparte de que esta chica tiene una licenciatura en mercadotecnia deportiva. Entonces yo creo que la preparación académica es importantísima, independientemente si eres artista o no. Ahora, ¿qué tanto el artista puede verse afín a un proyecto social? Esa es mi duda.
porque lo vemos con Lili Telles, lo vemos con gente que al principio apoya al presidente y luego pues habla sobre el voto cruzado, habla sobre votar por Movimiento Ciudadano, y ahí dices, wow, o sea, no estás 100% con una ideología, sino más bien estás a donde te convenga. Y creo que ese es el gran error de este momento, que hoy por hoy, si se está cimentando un proyecto en base a una ideología, que es ser una ideología de equidad, de justicia, pues tienes que enfocarte en eso y no cuando me convenga soy azul, cuando me convenga soy naranja y cuando me convenga soy López Obradorista. Ahí está una de las razones principales por las que muchos de esos candidatos no van a ganar las elecciones, hay que decirlo. Quiero dejar muy claro que veo muy difícil que los candidatos que vienen del medio artístico en estas elecciones tengan tanta trascendencia. Si acaso puede ser que Goldsmith sí llegue a ganar. Por ejemplo, de Enrique Garay no lo creo, porque Huixquilucan es un municipio en el Estado de México que está secuestrado por Antorcha Campesina. Entonces, sí veo muy complicado que se den muchos espacios para gente del medio deportivo, de la farándula, pero a fin de cuentas son mexicanos y tienen el mismo derecho a aspirar a un puesto de elección popular. Entonces, pues si es para sumar, ojalá tengan esa capacidad de demostrar que los artistas no son ignorantes, pero los antecedentes no son muy buenos, como bien señalaba. Carmen Salinas, Lili Telles, Ernesto D'Alessio, Sergio Mayer, antiguamente Silvia Pinal, Gustavo Rojo, Ignacio López Tarso, todos ellos fueron diputados y no trascendieron, simplemente eran, ¿por qué? Porque eran amigos de los priistas. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, creo que sí es un tema muy delicado y que no se debe abusar de este tipo de figuras para querer ganar votos. Claro, no, lo mismo está pasando con la candidata a la gubernatura de Baja California. ¿Cómo se llama? Lupita Jones. Lupita Jones. O sea, no sé, la verdad, no sé si esté bien preparada, pero por lo menos, como lo decías, debe de tener una mínima preparación para ejercer algún cargo público. Y yo concuerdo mucho con eso. Aarón, vamos contigo. ¿Tú qué dices sobre este tema de los candidatos? Los candidatos del medio del espectáculo. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Sí. Claro, pues mira, creo que como ciudadanos tenemos la posibilidad de ejercer cualquier cargo público, ¿no? De manera legal, por el simple hecho de ser mexicanos, ¿no? Aquí la otra parte, lo que yo podría a lo mejor contraargumentar ante eso es que la política ahorita se ha convertido más bien en un espectáculo, ¿no? También justamente la política ya más allá de ver como que esos intereses que se buscaban en un principio en cuestión política, se han ido perdiendo a través de querer ganar, quizá ahorita también con la influencia de las redes sociales, seguidores, ¿no? Más seguidores. Y ahorita quienes tienen más seguidores, pues obviamente son las personas que se desenvuelven en el medio del espectáculo, quienes salen en la televisión, quienes salen, hasta los mismos youtubers, ¿no? También creo que por ahí hay candidatos youtubers que también se están postulando en algunos cargos públicos, en algunos estados, y realmente mi análisis o lo que yo puedo ver con esos lentes es eso, ¿no? Que al tener ya una popularidad, al tener ya varios seguidores, se ocupa ese beneficio, ¿no? Bien podría ser que lo utilicen a favor, ¿no? Del pueblo y de la ciudadanía. Sin embargo, como bien lo mencionaba 2.0, es importante ver que los antecedentes no nos han dado como que buenas referencias, ¿no? En cuanto a esos cargos que ya algunos candidatos que han sido artistas han estado a cargo, ¿no? También Cuauhtémoc Blanco, ¿no? El mismo jugador y a espectáculos nos podríamos referir a toda esa parte, ¿no? Televisión, deportes, youtubers, todo eso, a eso me refiero en el espectáculo. Y pues sí, justamente creo que ahora más bien tenemos que tener mucho cuidado a la hora de poder elegir
candidatos, los que van a ser nuestros candidatos, y hacer sobre todo un voto de conciencia, ¿no? Por ahí dicen mucho las abuelitas o nuestras mismas madres, ¿no? El zapatero para su zapato. Y justamente a lo mejor puede ser el mejor actor, el mejor artista, el mejor youtuber, pero realmente para involucrarse en estas cuestiones ya más que conlleva una responsabilidad ciudadana, pues sí tenemos que tener más énfasis en ver cuáles son nuestros intereses y cuáles son nuestros fines para poder querer ejercer un cargo público, ¿no? Ese es mi panorama, yo no juzgo, yo creo que sí hay personas también, artistas preparados, que pudieran aplicarse, ¿no? En esta parte de la política, de todo esto, de ocupar cargos públicos, pero con el debido conocimiento, ¿no? A veces se ve muy lejos porque pues justamente la televisión absorbe mucho tiempo y yo digo, ¿en dónde queda esa parte de preparación, ¿no? Yo sé que es una disciplina y todo, pero justamente yo creo que el medio del espectáculo también requiere tiempo completo y estar en estas dos partes que involucran justamente tiempos completos, cómo poderse dividir, ¿no? Eso también sería un cuestionamiento. No me opongo, pero simplemente esa es mi visión y mi perspectiva ante este hecho. Claro, claro, muy bien. 2.0, Aaron acaba de mencionar un punto muy importante. También los youtubers se están lanzando a la política. Me parece que está Juncal Solano como candidata a diputada. Me parece que un aspirante a un cargo público fue también charro político. Entonces, ¿tú qué piensas? Ahora sí que como un youtuber también de gran categoría para mí, no sé si para otros sea lo mismo, pero por lo menos para mí sí lo eres. ¿Crees que estos youtubers periodísticos, porque al final también se dedican a informar a la gente, estén preparados para ejercer un cargo público? Pues mira, es que creo que más allá de que estén o no preparados, creo que conocen las necesidades de la gente. Porque también no voy a votar por políticos que tienen 80 años en el poder. Un ejemplo ahorita, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo tiene desde 1968 en la política mexicana y vemos que ya lo rebasó la política mexicana. Es que no voy a hacer lo que me diga el presidente cuando antes lo hizo. O sea, quieren protagonismo. Ahorita se molesta el señor porque no le dieron una plurinominal para terminar de jubilarse. O sea, ya prácticamente lo tienen, y perdón que te lo diga, con oxígeno dentro de la Cámara de Diputados. El señor tuvo un año que no fue a la Cámara de Diputados por COVID, porque era de la tercera edad, porque era riesgoso. Pero esos espacios ya tienen que ser llenados por gente joven. Juncal Solano es una chica de 24, 25 años que acaba de terminar una carrera de licenciada en Derecho, y creo que ella pues, está convencida de que puede hacer un buen trabajo. ¿Por qué no darle el voto de calidad a nuevas generaciones? Pero también hay personas que, como bien dice ¿Aaron? Aarón, hay gente que también se agandalla y, ya total, ya soy famoso, voy a buscar más dinero, voy a buscar más fama, y eso sí está mal. O sea, a lo que voy, tenemos que tener una ideología. Creo que eso es fundamental. Para tú poder decir, quiero ser candidato a algo, tienes que comulgar con la ideología. Si vas a ser candidato de Morena, por decir algo, tienes que comulgar con la ideología de no mentir, no robar y no traicionar. Tienes que comulgar con la ideología de mantenerte con los pies en la tierra, de que no eres más que nadie, como lo hacían los priistas. Mira, yo vengo de un estado, estoy en un estado que es netamente priista, y sí se ve muy marcado que a pesar de que es un estado pequeño, de una ciudad muy pequeña, las diferencias raciales, sociales, se dan en todas las esquinas de la calle. Entonces, eso obviamente me hace no querer al PRI, repudiar al PRI, porque veo que hay gente muy capaz que en los pueblitos les dicen, sí, vente, te voy a dar a lo mejor un puesto, y jamás. Conozco un chico que fue incluso Premio Nacional de la Juventud, que era priista, y lo tienen abandonado, le dieron una regiduría, pero así como que para que no te pongas necio. Y para mí eso sí se me hace ofensivo, cuando pones como candidato a gobernador al sobrino de un exgobernador que
pasó la carrera como el burro que tocó la flauta y que hoy no tiene ni cédula profesional. Entonces, imagínate ante qué estamos, quién va a tomar las decisiones. Un chavo de 35 años, y yo, bueno, yo también tengo 35, pero que a duras penas tiene carrera, digo, sin cédula profesional, que nunca ha ejercido su profesión como tal. Ah, pero eso sí es que es sobrino de Alto. Ya fue dirigente de partido, ya fue diputado, porque todos se lo han dado en bandeja de plata, masticadito y en la boca. La postulación de Juncal se me hace muy interesante porque es parte de un fenómeno en México llamado redes sociales. Y también puede ser un parteaguas para que el día de mañana, si algún otro miembro de las redes sociales quiere competir por un puesto de elección popular, le mide el agua a los camotes, como decimos coloquialmente. Sepa cómo hacer la campaña, qué sí, qué no, si es conveniente, si no es conveniente, porque incluso puede que para Juncal esta sea su proyección, la catapulta que la proyecte a grandes cosas, pero también puede ser la cuestión que le entierre. Porque imagínate, gane y no haga las cosas como esperamos, va a estar señalada porque ella era la que llevaba la voz sonante en las mañaneras cuando estaba Enrique Alfaro, y si se tiene que someter o sujetar a algo, ¿qué va a pasar? Entonces te digo, si es un arma de dos filos, así que ojalá le vaya muy bien, y como siempre lo hemos dicho, hay que promover la unidad entre youtubers, que ahorita sí está la cuestión muy ríspida, porque unos promueven el voto por el movimiento ciudadano, y eso pues a muchos no nos parece, pero a fin de cuentas hay la gran mayoría que están apoyando a la 4T, y eso pues ahorita viene bastante bien para este tiempo de elecciones. Claro, claro. Lo que me estaba llamando, o lo que me estaba llamando la atención es que Juncal Solano, siendo una periodista que se ve que apoya mucho al presidente, que incluso muchos de la derecha están diciendo que gran parte de los youtubers em, son pagados por el mismo gobierno, algo que pues no sé, y siéndole sincero, em, Pregúntalo, no hay no han broncas. dado prueba, no han dado prueba de que esto sea cierto. Es que es a Entonces, lo que voy, o sea, te digo, ese tema, si me lo preguntas, yo te lo puedo decir de cuates, ujú, no es cierto. O sea, no recibimos un solo quinto del gobierno federal. Ayer, por ejemplo, me etiquetaron en un análisis de Media Group, de estos chicos, bueno, estas personas que checan las interacciones en redes sociales, y me decían, oye, mira, apareces dentro de las que más interacción. Dice, estudio de Stigma Lab sobre medios digitales, predominan los youtubers pro AMLO, ni figuran Chumel o Letrinos. Y, por ejemplo, dentro de los medios digitales, eso lo sacó el Chapucero. Por ejemplo, pues obviamente está ACM Canal 54 de Coahuila, Pasión México, La Cuarta República, el que apoya también ahí como que medio al Movimiento Ciudadano, el Chapucero, Sin Censura, Todos con AMLO, Chapucero Network, Sin Línea, también por ahí, muy chiquito, pero pues ya así como que dices, bueno, ya apareces cocinando la noticia, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente eso te da a entender que la gente tiene una interacción importante con nosotros y nos ayuda a llevar la información a otros lugares. Y te digo, cabe mencionar que a pesar de que pues no, que tenemos pues de cierta manera baneo de parte de YouTube, donde sí nos tienen muy censurados por las notificaciones y toda esta situación, pues seguimos haciendo ruido. siguen en pie de lucha, por así Sí. decirlo. Muy bien. Aarón, algo que quieras decir respecto a todo esto que hemos estado comentando, algo que quisieras agregar. Pues sí, justamente también te decía que era, como les comentaba, que era una política del espectáculo, se ha convertido en eso porque, pues también aquellos, no precisamente quienes ya están dentro del mundo del espectáculo, entran en la dinámica de la política, ¿no? Sino que también los que ya están en la política quieren entrar en la dinámica del espectáculo, ¿no? Esto pasa justamente con Samuel García, ¿no? El candidato, por poner un ejemplo, el candidato
que va El para Movimiento Ciudadano, para gobernador de Nuevo León. de Nuevo León, exactamente, y justamente creo que sus chusquerías, o sea, por llamarlo así, todo aquello todo lo que dice y se toma hasta a broma, ¿no? Hace como que esté actuando, ¿no? En ese espectáculo de la risa, de la mofa, porque sabemos bien que ya con el antecedente de Enrique Peña Nieto, que la mofa y que más allá de perjudicar ahora ya al candidato beneficia, ¿no? O sea, ya más bien de querer tú hacer una, una burla hacia un candidato, más bien como que va a beneficiarlo. Y esto está pasando ahorita, ¿no? A eso me refiero con que eso es el espectáculo, que se cae en la comedia, en la comedia un poco muy barata, ¿no? A veces, en la que, como bien decía 2.0, ¿no? Que mucha gente, y no nada más los youtubers, sino también los que están en televisión, radio, los que se están postulando, conocen las necesidades de la gente. Sin embargo, yo creo que las necesidades no nada más se cierran o las podemos medir en cuanto a lo que se requiere recreativamente, ¿no? Pero las necesidades que realmente existen como pueblo, que son como, por ejemplo, falta de agua, ¿no? Falta de luz. Puede ser que mucha gente con carencias, o sea, ahorita quien no tiene internet, yo creo que ya la mayoría de la gente tiene internet, pero hay gente que realmente apenas si le alcanza para el internet, ¿no? Pero aún así, las circunstancias de la pandemia también han orillado a la gente a que tenga este tipo de servicio por la educación que también se está brindando de esta manera, ¿no? Pero a lo que voy es que esa gente, o sea, también, o sea, a pesar de que también se ocupa para la educación, se emplea también para lo recreativo, ¿no? El internet. Y a eso me refiero a que tienen acceso a millones de youtubers, millones de vistas también para, para televisión, acceso a ver lo que sea, ¿no? Y existe a eso me refería que tenemos que tener como que la conciencia de saber por quién vamos a votar, ¿no? Porque no por el hecho de que a mí me guste, por ejemplo, el, el Rayito, que es por poner un ejemplo, un youtuber, y se postula para una candidatura en tal, pues digo, no, o sea, también lo conozco y debo de saber cuál es su trayectoria, si tiene conocimiento de causa y todo eso, ¿no? Entonces eso es lo único que quería abordar sobre la Los política candidatos. ajá, la política y el espectáculo, ¿no? Y justamente eso recae también el tema que vamos a abordar posteriormente sobre Alfredo Adame y sus 20 millones, ¿no? Creo que también eso entra mucho en esta política y espectáculo. Claro, bueno, pues ya nos adelantó el tema. Vámonos con el siguiente tema, a menos que a tú, Aaron, o 2.0 quieran agregar algo más a este tema de los candidatos. Pues mira, yo creo que lo más importante ahorita con los candidatos es estar bien informados y también informarse de qué es lo que puede hacer un candidato, que eso es muy importante, porque también no puede llegar el candidato a prometerte las perlas de la Virgen ni otros milagritos. Y te voy a dar un ejemplo que siempre he dado en mis videos en las últimas semanas. Aquí en Campeche, allá hace rato te hablé del sobrino de Alito, del presidente nacional del PRI, pero mete subsidios, los famosos subsidios. 50% al servicio de luz, 50% al servicio de gas, 50% al servicio de internet. Eso no lo puedes prometer porque no hay un cómo. En tu casa, por ejemplo, tienes tanque de gas de estos de los chiquitos, de los de 20, 30 y 40 kilos. Pon tú que tengas uno de 30. ¿Cómo te va a pagar el gobierno 50% de ese gas? Si ese gas varía su precio en base a diferentes factores. Entonces, ¿cómo me va a asegurar el gobierno del Estado que va a tener ese subsidio del 50%? Ahora, ¿cuántos tanques de gas de 30 kilos hay por casas en Campeche? O sea, se han puesto a visualizar todo ese meollo de asuntos que pueden dar como resultado que es una promesa hueca. Bueno, no vayamos lejos. Con el Internet,
¿Cuánta gente realmente tiene internet? El internet más barato promedio te sale 200 pesos. O sea, va a llegar el gobierno a cada casa de Campeche a darte 100 pesos para internet. Oye, si no tengo internet, o sea, no soy sujeto a ese proyecto o a ese programa, entonces no es para todos. Dime si no es absurdo las promesas de campaña. No, Y claro. es importante lo que nos dicen, porque, por ejemplo, hay muchos que van para diputados y te prometen, no, sí, tu calle va a tener chapopote, va a tener cinta asfáltica, vas a tener luz, cuando esa no es la labor de un diputado. Un diputado es gestión. Ahí me parece que el 2.0 tuvo un pequeño problema con el internet. Bueno, pero sí nos estaba diciendo algo muy importante, que estas propuestas no pueden ser cumplidas por los diputados. Bueno, esperamos a que el 2.0 regrese. Em, y pues sí, ahora sí que hace unos días vi una imagen, una foto, en la que decía que un diputado del PRI otorgó, por así decirlo, 100,000 trabajos en su municipio. Entonces, pues aquí la cosa es, ¿cómo ese diputado puede dar esos 100,000 trabajos? Esa es la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que deberíamos de hacerle a los diputados. Me parece que ya está regresando el 2.0. 2.0, puedes escucharnos, puedes hablar. Ok, ok, vale, te esperamos. Por lo mientras, vámonos al siguiente tema en lo que el 2.0 puede arregla, ahí está. Ahora sí, 2.0, seguimos contigo. Bueno, te decía, entonces sí hay que conocer mucho cuáles son las labores de cada político. Nosotros en días pasados entrevistamos a Daira Sansores y pues, obviamente sabemos que va para candidata a gobernadora y buscamos ahorita una con el candidato a alcalde porque es una persona muy preparada, igual de Morena, del licenciado Renato Sales, quien trabajó con Marcelo Ebrard, que hizo un trabajo interesante en la Ciudad de México, para que explique, por ejemplo, cuál es la función de un alcalde y ahora sí que no nos den Atole con el dedo. sí, o gato por liebre. Entonces, creo que eso es bien importante también, ¿no? Que no, un diputado no te puede prometer bacheo, luz, etcétera, porque no lo puede. Ahí era lo que iba a comentar. Claro. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es los 20 o 25 millones que Alfredo Adame se pretendía robar de su campaña. Este candidato, me parece, bueno, como anteriormente lo mencionábamos, a un cargo de diputado federal, que estaba comentando que se quería robar 25 millones de pesos, o bueno, 25 millones en un video aclara que no dijo la cantidad monetaria, si dólares, euros, pesos, que nada más dijo 20 millones, pero que se iba, que bueno, 25 millones, pero que de esos, lo siento, pero de los 40 millones que les van a dar de campaña, 25 millones de los 40 millones que les van a dar de campaña. Repito, nunca dijo de pesos, nunca dijo de dólares, nunca dijo de euros, de yenes, no dijo el valor monetario. Sin embargo, después aclara que son cubrebocas, por parte de la empresa 3M, algo que al final termina desmintiendo la empresa. Mi pregunta aquí, y quisiera empezar con Aarón, ¿tú qué opinas? Teniendo a un candidato a diputado por parte de una alcaldía, ¿confiarías en este candidato que se pretendía robar 25 millones de, no sé, a lo mejor incluso de gallinas, ¿no? Bueno, te decía desde antes, ¿no? Que creo que tenemos que tener un voto consciente. Y fíjate, yo desde que se postuló este sujeto como candidato, pues
desconfié de él desde un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues justamente él se ha enredado en varios escándalos ahí en la televisión y en el que se ha visto una imagen un poco seria, ¿no? Y, digamos, decir, vulgar, al tener encuentros violentos con Carlos, o este señor que Carlos Trejo me parece, ¿no? Sí, Carlos Trejo. Y justamente ahí se llenó, hubo una serie de conflictos y pues yo creo que este señor ha venido buscando como más, más publicidad, ¿no? Yo creo que su carrera artística se vio en declive y quería o quiere rescatar aún esa parte, ¿no? Y bueno, finalmente esto de que se han querido robar dinero no es como que algo nuevo, ¿no? Sino es algo que también pasó como con Bejarano en esos videos, ¿no? Que denunciaban realmente que se querían robar varo, ¿no? El dinero del pueblo, ¿no? Entonces te digo que no creo que sea un tema nuevo, pero justamente al ser una figura pública, no desde apenas, sino desde hace tiempo, pues esto como que pega más, ¿no? Como que es un tema, hace que resuene el tema, ¿no? Entonces, no creo que sea algo nuevo, es malo, claro que sí es malo, se evidencia que realmente aquí debemos de tener mucho cuidado por quiénes vamos a votar, pero realmente creo que esto más allá de ser como que si se roba o no se roba, pues es como que parte de un espectáculo también que ahí se está dando. Y pues, bueno, aquí hay algo que decía Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El presidente, que pues justamente aquí quien va a decidir es el pueblo, ¿no? Y si el pueblo decide, o sea, y si ahí en las urnas se decide que este cuate debe quedar ahí como elegido, pues se tendrá que aceptar, ¿no? Pero yo digo que más allá de ver eso es como hablar ahora de un voto consciente, más allá de hablar de eso, es hablar de un voto consciente. Y como que veo ahí mucha frivolidad en ese tema, pero pues yo creo que es un fenómeno que se da, ¿no? Algo que hace que llame la atención. Es una cuestión, yo veo que es muy mediática, que tiene que ver mucho con la cuestión de publicidad, de seguir queriendo ganar seguidores a como de lugar, porque pues si no les funciona eso, finalmente ellos ya crecieron en cuanto a seguidores y a publicidad, ¿no? Que les va a permitir seguir, a lo mejor si no en la política, en lo que es para ellos, ¿no? Y eso es lo que yo... Claro, claro. Y ahora sí que también es un candidato de un partido nuevo que es Redes Sociales Progresistas, que si nos vamos a las encuestas, no tiene favoritismo en ningún estado. Que por cierto, ahí los invito a ver el video del primer análisis. Entonces, comparto la idea con Aaron. Tal vez sea algo mediático. ¿Para qué? Para darle un poco más de renombre al partido, para que pueda darle un poco más de influencia al partido, para que puedan salir a votar por su partido. A lo mejor no por Alfredo Adame, porque creo que el votar por Alfredo Adame, o por lo menos para mí el votar por Alfredo Adame sería el peor error que podría hacer un ciudadano. Sin embargo, no sé, puede votar por, no sé, algún candidato por parte de redes sociales progresistas, por un candidato a alcalde por parte de redes sociales progresistas, o no sé, a diputado local, o no sé, pero sin duda alguna creo que este caso de Alfredo Adame puede ser, no lo sé, puede ser que defina la imagen que traiga el partido, porque también debemos de saber que este partido nace como una nueva propuesta por parte del Baster Gordillo, ¿no? 2.0, vamos contigo. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas de este candidato de Alfredo Adame y sacando los 25 millones de ojos a lo mejor de gallinas, ¿no? Decía en un principio. Pues mira, como estoy de acuerdo con la cuestión mediática, porque el tope de campaña de un candidato a diputado federal es de un millón y feria de pesos. Entonces, yo me pregunto, ¿de dónde va a sacar Alfredo Adame 40 millones? O sea, no va para una gubernatura, no va para una alcaldía,
O sea, él va para una diputación federal, sí, pero es muchísimo dinero. O sea, ni Samuel García, con los 20 millones que le estaba donando su mamá, eh, podría cubrir todo ese dinero. O sea, 40 millones de pesos. O sea, no es una cantidad menor para un cargo al que no va a ganar Alfredo Adame. Es muy claro. O sea, sinceramente es como que tirar 40 millones de pesos a la basura. Entonces yo no digo que Alfredo Adame sea inocente, pero tampoco creo que sea real lo que dice. ¿Por qué? Porque, vuelvo, o sea, manejar esas cantidades es una forma muy irresponsable, inclusive por cuestiones del crimen organizado. Y eso era una de las cuestiones que yo veía mucho últimamente con algunos compañeros que dicen, no, es que tú eres millonario porque tienes coche. Y eso es bien irresponsable, porque tú no sabes cómo tuve mi coche. ¿Quién sabe? No sabes si le empeñé hasta los calzones a la General Motors o a donde saqué el coche. Y, oye, si te ven con un coche más o menos y vienen, te dan un golpe. Entonces, lo que pasa con Alfredo Adame, está acostumbrado a hacer circo. Como bien mencionaba la cuestión de Carlos Trejo, que si se pelea con la mujer, que si se pelea con el hijo, que porque no acepta las preferencias sexuales del hijo, que porque la tiene chiquita, que porque, bueno, mil cosas. Y, por ejemplo, redes sociales progresistas a eso le está apostando. Inteligentemente sí, en algunas cuestiones, otras no tanto. Por ejemplo, ve qué tan inteligentes son para escoger a su candidato a antes jefe delegacional, ahora alcalde en México, por ejemplo, donde está, ¿cuál no recuerdo? Benito Juárez, donde está Tepito, que pusieron a Místico, bueno, a Carístico, ya no ni sé cómo se llama, que es un chavo que viene de barrio, que lo conocen en el barrio, que viene de abajo, que tiene carisma, que es popular. ¿Y quién va a votar por él? Pues obviamente la gente del barrio, o sea, la gente de Tepito, la gente de toda esa zona, y sí va a tener un número a lo mejor elevado de votos, que a lo mejor no le consiga la alcaldía, pero sí una diputación plurinominal. Caso contrario con Blue Demon, que sí vivió en la Gustavo Amadero y que va para alcalde a Gustavo Amadero, pero poca gente lo ubica en la Gustavo Amadero. ¿Por qué? Porque nunca se hizo pública su biografía. O sea, sí, Blue Demon, sí, pues tú sabías que vivía en la Gustavo Amadero, no, pues yo no. Y eso que yo era vecino de la Gustavo Amadero y vivíamos en colonias cercanas. Entonces, eso también influye mucho. Cómo saber escoger un candidato en base al lugar en donde vives, que eso también da un número importante de votos. Claro, claro. Pues bueno, ahora sí que reitero, creo que sería un error muy, muy, muy grave el votar por Alfredo Adame y quien se vaya a arriesgar, pues mis respetos, pero creo que por lo menos, o bueno, yo desde mi perspectiva, por lo menos, creo que un ciudadano consciente no votaría por Alfredo Adame, mucho menos en una situación política tan grave que estamos viviendo como es la credibilidad, ¿no? Porque, pues bueno, sabemos que si hablamos de política o hablamos de algún político, la gente va a decir, no, pues es que, ¿por qué vas a votar por él? Al final todos los políticos son corruptos. Pero así como hay políticos corruptos en la política nacional, también hay políticos honestos. Y es lo que también hablábamos en el tema anterior de los candidatos de la farándula. O sea, hay candidatos que sí están bien preparados y hay candidatos que nada más van a sentarse y alzar la mano cuando pues así se lo pidan, ¿no? Aaron, ¿algo más que quieras agregar a este tema de Alfredo Adame? Pues mira, como decías, no nada más quien vote por Alfredo Adame, sino quien también vote por Paquita la del barrio, quien vote por otra vez por la Carmencita Salinas, ¿no? Entonces, como que te digo, es hablar de un voto consciente, ¿no? Yo creo que ¿cómo se llama? Este periodo, bueno, esta parte de esta charla, creo que nos lleva a eso, ¿no? A reflexionar sobre ahora realmente por quién vamos a votar y por qué vamos a votar por esa persona, ¿no? O sea, uno creo que ya tenemos, como ciudadano, tiene las herramientas de poder conocer y saber bien, porque ahorita quien no conoce a su diputado es porque realmente no quiere, ¿no?
pero dices, yo creo que como ciudadano tenemos responsabilidades que también, y me escucho un poco papá, pero creo que yo también ahorita desconozco un poco también hasta de mis propios candidatos, ¿no? Pero voy ahí, ¿no? Viendo quiénes son. Digo, porque como dicen, así, es que si tú no, o sea, tú debes de ir a conocer quiénes son realmente tus candidatos y quien te convenza, quien empatice contigo, quien realmente piensas que va a ser eso y ver más allá también a través del discurso, eso es lo que te va a llevar a poder tomar decisiones, creo que mm, ciudadanamente, políticamente correctas también, ¿no? A eso me refiero. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Aaron. 2.0, quisieras agregar algo más a este tema de los 20 millones, no sé, a lo mejor incluso de tortas, ¿no? De Alfredo Adame que se pretendía robar. No, la verdad es que ya quedó muy en claro que lo pasado con Alfredo Adame es una cuestión de publicidad para que este partido a lo mejor pueda agarrar cuando menos alguna diputación plurinominal. Pues bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que es la reelección de los diputados. Hace un año, poco más de un año, em, los diputados aprobaron la reelección hasta por 4 legislaturas. O sea, un diputado que actualmente pueda llegar a un cargo puede durar de aquí hasta que 2020, 2033, 2034 más o menos. Entonces, muchos diputados se van a reelegir. Algo que pues para mí es un gravísimo error. No sé, ¿tú qué opinas? Empezamos con el 2.0. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea un error por parte de los diputados o fue un error por parte de los diputados aprobar esta reelección, por así decirlo? Que, ojo, cabe recalcar que fueron 254 votos a favor de la reelección, que esos 254 están integrados por PT, Morena y Verde Ecologista. Y nada más 20 diputados estuvieron en contra de esta reelección, que fueron los diputados de Movimiento Ciudadano. Aquí, y también quisiera que me dieras tu comentario sobre esto, es ¿dónde estaba el PRI, el PAN y el PRD ahorita que van en alianza en estas elecciones del 2021? Empezamos 2.0. Pues bueno, te voy a corregir un poquito la plana. La reelección no viene de ahorita, brother. La reelección viene de atrás. Lo que aprobaron ahorita los diputados de Morena, como señalas, los de el PES y los del Partido Verde, fue que no es necesario separarse del cargo para poder buscar el puesto de elección popular. Y eso es lo que voy. Tomando en cuenta que la reelección fue aprobada en el periodo neoliberal, como dice el presidente, hoy por hoy la oposición que dio pauta a que se diera esta reelección es la que tiene miedo a que el presidente se reelija, cuando ellos pusieron el ejemplo. A pesar de que el presidente ha dicho en muchas ocasiones sufragio efectivo, no reelección al mismo estilo que Madero, todo es una consecuencia de algo. Y sí, yo también no soy muy fan de la reelección. Creo que no debería de imperar ese sistema político en México, porque la gran mayoría de nuestros diputados no hacen un buen trabajo y muchos ganan por compadrazgos. O luego a niveles locales, no estoy seguro si a nivel federal, pero me parece que sí. Por ejemplo, tú puedes ser diputado 3 años y luego tu partido te pone como plurinúmero 1 otros 3 años y ya te aseguraste 6 años como diputado. Entonces, aquí es donde a mí no me termina de convencer estas leyes electorales, que es algo que siento que han dejado mucho, mucho que desear en todos los aspectos. Y ayer, por ejemplo, estaba viendo una candidata aquí en Campeche, que es candidata a diputada por elección popular, pero también es la plurinúmero 1 del PRI. Entonces, apuesta a perder para que entre uno más de pluri y ella gane, y si ella pierde, de todas maneras ya tiene su hueso, y no le da oportunidad a más personas. Y aquí es donde yo veo que sí, como que hace falta apretar un poquito más las tuercas en cuestiones de leyes electorales. Desgraciadamente, México todavía carece de esta fuerza, de este análisis
político que es lo que queremos ayudar a construir. Claro, creo que la palabra correcta podría ser cultura política. Una cultura política muy pobre y pues bueno, que con estas mesas de análisis queremos nutrir un poco más la conciencia política y obviamente también el análisis político de la ciudadanía. Aarón, vamos contigo. Pues bueno, creo que esto de la reelección no es algo nuevo, ¿no? Bien lo mencionaba 2.0, o sea, me parece, si no me equivoco, que todo esto viene del año 2014, en donde se aprueba un tipo de reelección legislativa, pero no era consecutiva, ¿no? Ujú. Posteriormente esto queda como en el limbo y no se establecen como que a futuro lo que se debe de seguir, ¿no? Con este lineamiento, como ser más específicos o poner cláusulas más específicas a lo que se pueda llevar a reelección, ¿no? Creo que en este periodo electoral lo que se hizo fue establecer como un anexo por parte del INE diciendo que ahora va a haber un tipo de reelección. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, de Senadores, se establece bien este tipo de reelección. Se va a llevar a cabo la reelección legislativa consecutiva directa. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que la reelección legislativa consecutiva directa o directa es que ahora, antes tenían que pedir una licencia antes. Por ejemplo, yo tenía me iba a postular, estaba como candidato, pero tenía que pedir licencia. Ahora no. Ahora, estando en mi cargo, yo puedo postularme. Pero ahí como que sería también algo irónico, ¿no? Sería como que un planteamiento o una analogía a la que voy a regresar con lo de antes, ¿no? Por ejemplo, de que el tiempo completo, ¿no? El artista de tiempo completo, el político de tiempo completo. Ahora, el político necesita tiempo completo para estar en sus funciones y necesita también otro tiempo completo para estar en su campaña. O no se puede servir a dos amos, bien dicen, ¿no? Pero bueno, finalmente esa es la condición que se estableció ahora, ¿no? Yo creo, y el fin, en el 2014 se supone que la reelección se hizo con el fin de que se profesionalizaran a los servidores públicos, ¿no? Esa era una parte de la idea o de lo que se pretendía también con este tipo de reelección, que fue en 1933 cuando se establece que no habrá reelección, ¿no? Pero pues ahorita justamente corremos a veces con esa bandera de la no reelección, pero yo vivo, por ejemplo, aquí en Chimalhuacán, un municipio antorchista, en donde ahora justamente eso se está viviendo, ¿no? El presidente en turno se está justamente reeligiendo para otra candidatura para presidencia. Entonces no pasó lo de antes, cuando él tenía, este presidente que tenemos ahorita ya lleva 2 periodos, no consecutivos, como ahorita lo está estableciendo la condición, ¿no? Pero ahorita ya se va con esta condición de la reelección consecutiva. No sé, no la veo, puede ser peligrosa, yo le veo como que dos vertientes, el peligro de poder quedarse en el poder y a lo mejor continuar en el poder y no dar los resultados, o la otra parte es dar continuidad a un proyecto que se tiene, ¿no? Pero realmente eso también implica una responsabilidad como muy de arriba del poder, ¿no? Y esa es la cuestión de la reelección. Me parece como un tema ah, algo polémico, porque sí hemos venido con esa parte de la reelección, o sea, del sufragio efectivo no reelección, desde la historia, y ahorita verlo como que se contrapone con eso, pues sí es como que un poco de digerirlo, ¿no? Y a lo mejor esto tenemos que llevarlo a cabo también hasta las aulas, ¿no? Algo que tiene que ver con una cuestión de educación y el por qué no se está llevando a cabo ahora ese sufragio efectivo, no reelección. Esa es mi perspectiva y lo que yo podría decir al respecto. Claro, muchas Chimalhuacán. gracias. Ujú. Sí, Y bueno, ¿quiénes están compitiendo con ese alcalde ahorita? Con Aquí en Chimalhuacán es Tolentino, este cuate ya estuvo anteriormente, y ahorita está como presidente, llevaría su segundo y si llega a quedar en este sería su tercer periodo. Está compitiendo con partidos de Morena, ahí está Dionisio, creo que es Dionisio el que está aquí, que él también ya se había postulado
elecciones pasadas. Dionisio y otro que es que no figuran tanto, quienes figuran aquí es Morena, porque justamente con Antorcha o el PRI aquí son como los referentes ahorita, esos son los referentes. Si no queda uno, queda otro, y ahorita la preocupación es una lucha aquí de poder que hay ahorita, intensa y mediática también. Sí, claro. Claro, claro. Bueno, pues lo mismo pasó aquí en Los Reyes, con Rolando Castellano, quien fue presidente de 2009 a 2012, si no mal recuerdo, y de 2015 a 2018. Entonces, él igual entró con esa ley para reelegirse, aunque yo, siéndole sincero, no estuve de acuerdo. Y también el doctor Agustín Corona, que fue de 2006 a 2009, y se planeaba reelegirse de 2015 a 2018. Me parece por ahí que ni el PRI ni el PRD en esos momentos, o bueno, lo que era el PRD en el 2015, apoyaba estas candidaturas. Sin embargo, pues bueno, creo que en la política mexicana todo se puede. Em, bueno, 2.0, ¿algo más que quieras agregar a todo esto, a este tema de la reelección, que como bien dice Aarón, tiene sus claroscuros? O sea, puede beneficiar, pero también decir, en cierto aspecto puede ser contraproducente. Pues yo te puedo decir ahorita que, por ejemplo, en mi estado, a nivel alcaldes, no se ha dado tanto la reelección. De hecho, hace 3 años le robaron a un alcalde en Ciudad del Carmen una reelección. De ahí en fuera, en cuestiones alcaldes no hemos tenido eso y vuelvo, o sea, yo creo que la reelección es ociosa, yo creo que la reelección está de más, creo que se le tiene que dar más apertura a más gente para que busque un cargo de elección popular, porque como bien señalan, supuestamente la reelección es para profesionalizar al diputado, al legislador, pero sinceramente hay diputados y senadores que entran sabiendo nada y salen sabiendo aún mucho menos. Entonces, creo que ahí sí sería importante que se les pusiera más, se les apretara más los tuercas. O sea, te quieres reelegir, cuando menos tráeme un diplomado o un logro académico en los 3 años que estuviste, pues para que tengas oportunidad de eso, ¿no? Claro, ahí podríamos retomar las palabras de Luis Videgaray cuando asumía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vengo a aprender. Los diputados nada más van a eso, van a aprender a cómo legislar, y a veces ni lo hacen bien, ¿no? Aarón, ¿algo más que quisieras agregar? No, pues justamente esto de la reelección a mí también me lleva, es algo que yo he pensado que también bien lo comenté, es como que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? O sea, probablemente para que tú como candidato puedas llevar a cabo un proyecto bien concreto, 3 años probablemente no te sea suficiente, ¿no? Pero pues igual, o sea, no sé, podrían existir opciones en vez allá de reelegirse, probablemente alargar un poquito más el periodo de estar en el cargo, ¿no? Si eso así lo requiere, ¿no? Pero hablar de una reelección también como que es hablar de pérdidas económicas, ¿no? Porque cuánto no se gasta en cada elección. O sea, y si vamos a estar votando cada 3 años, cada 6 años, o sea, dependiendo el tiempo de elecciones, pues sí se va a estar haciendo una pérdida económica, ¿no? O sea, cuánto no se tiene que invertir en una elección. O sea, y tendríamos que pensar en eso. Y elecciones para que te reelijas y sabes, o damos por hecho de que va a quedar el candidato nuevamente o el periodo no. O sea, entonces es pensarlo nuevamente, ¿no? Es pensar en eso también. Una cuestión de beneficiar o de ahorrar costos en las cuestiones electorales. Claro, y como bien lo comentas, o sea, si te vas a reelegir, pues ya para qué gastamos en tu campaña, si al final posiblemente, no sé, puedas volver a quedar. Digo, ¿no? Ahí como un comentario. De hecho, Bueno, yo tengo una pasamos, ¿sí? opinión, si me permites ya al final, que es lo que dijiste, que las campañas ya no deberían de ser tan en la calle en el aspecto de todo lo que se gasta en lonas y publicidad, y creo que es buen momento en que
se invierta más en redes, en medios digitales, porque así no contaminas. Entonces ese sería otro tema aparte. Claro, claro, creo que es un muy buen punto de que tocas, mi querido 2.0. Em, sería muy buena la idea el hacerle un llamado a los partidos políticos a que dejen de estar gastando en lonas, que dejen de estar gastando en papel, porque al final terminamos contaminando. Y creo que en estos momentos estamos en una situación ambiental muy crítica y que pues lo que menos queremos es contaminación, ¿no? Ujú. Muy bien, pues bueno, pasamos al siguiente tema que es la violencia política. Un tema que, sin duda alguna, creo que es bastante relevante, sobre todo en estos momentos. Hasta hace unos meses, más o menos como por marzo, habían sido, bueno, habían tenido algún atentado político 61 personas que estaban compitiendo por algún cargo y la cifra llegaba alrededor de 70, de 80 personas que militaban con algún partido. Entonces, mi querido Aarón, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el gobierno deba de ser un poco más riguroso en cuanto a este tema de la violencia política? ¿Crees que a los candidatos se les deba de proteger un poco más para que no podamos, bueno, para que no tengamos que pasar lo mismo que pasó aquel 23 de marzo del 94 con Colosio? Claro. Bueno, ahorita justamente hablar de violencia política, si hacemos una especie de ejercicio y lo llevamos a la comprobación, si ustedes buscan en internet violencia política México, la mayor parte de los resultados que se van a dar en violencia política en México va a hablar acerca de la violencia política en México contra la mujer y en cuestión de género, algo así si no me equivoco. Entonces, eso está hablando de una cuestión de violencia simbólica, ¿no? Hay dos tipos de violencia, la violencia simbólica y la violencia física. En México, el tipo de violencia que se habla y que está en tema y en discusión y es algo que todavía está latente, es ese tipo de violencia, violencia simbólica contra la mujer o de género, ¿no? Sin embargo, creo que a lo que tú te refieres ahorita, la violencia que se está viviendo en cuestiones electorales, ¿no? No es tanto una cuestión de violencia política, sino es una cuestión más de intereses, ¿no? Que no va más allá de la política, sino que va más allá de un disfraz de interés. Porque si fuera política, pues, o sea, en cuestiones o en términos más indexos, pues podría ser de esa forma, ¿no? Pero me enfoco a lo que tú me preguntas. Justamente aquí en este tipo no quisiera llamarlo violencia, sino como de atentados que se han dado también contra algunos, no justamente tampoco políticos, sino personas que se han estado como postulando o como que están dentro de la cuestión, eh, pues sí, política, ¿no? Pero no por eso precisamente debe ser así. Ellos como que justamente aquí en Chimalhuacán un caso que ha habido es que han habido hasta asesinatos de candidatos y justamente ahorita creo que van sobre Morena porque también hay un fenómeno, yo no soy morenista del todo, pero creo que sí, viendo el panorama y siendo objetivos, ahorita todo está yendo sobre Morena, ¿no? Porque Morena pues obviamente está arriba en cuestión de estadísticas, en muchos municipios hasta en donde no estaban, y en estados también, ¿no? Entonces, lo que se quiso hacer es como volver a ese pasado de lo de Colosio, ¿no? Asesinar o acabar con esos candidatos que podrían resultar como que a lo mejor hasta como una amenaza, ¿no? Para el antecedente. Aquí está pasando justamente Chimalhuacán. Yo te voy a hablar y les voy a hablar de Chimalhuacán. Ahorita está Antorcha Campesina disfrazada de PRI. Y pues bueno, ya creo que el pueblo está un poco cansado a veces de toda esa dictadura, por así decirlo, de Antorcha Campesina. Y pues obviamente Morena viene fuerte, ¿no? Entonces,
Morena es fuerte aquí a Chimalhuacán, pues se enfrenta con Morena Campesina, con Antorcha Campesina, y empiezan a desaparecer a candidatos, empiezan a desaparecer a precandidatos, a personas que pues van a militar junto con Morena. Y empezaron a hacer como que una serie de guerra sucia De contra, atentados. ajá, contra Morena, y bueno, fue muy sonado en algunos medios de comunicación. Y bueno, justamente creo que en ese tipo de violencia a la que tú te refieres, ese tipo de situación que se da, pues obviamente viene como, no es algo tampoco nuevo, o sea, sino que todo se va renovando, ¿no? Y se va dando de formas distintas. Pero a veces dices, si revocas a la historia, dices, caemos en lo mismo. O sea, son como que las mismas dinámicas. Se llevan a cabo las mismas dinámicas de desaparición, de asesinatos, de atentados, no nada más contra ahora ya el candidato directo, ¿no? Sino contra la familia. Y entonces eso como que da también algo así como que algo latente, algo que es latente para, pues porque ahí yo he escuchado en algunos municipios que a 10 candidatos, no hay candidatos, porque no se quieren postular, porque temen a que tengan ese tipo de represalias, ¿no? Que puedan ser asesinados, que puedan ser matados, que puedan ser desaparecidos en algún momento. Y entonces, en ese tipo de violencia física, ya no hablando de la violencia simbólica, sino de una violencia física sobre, en un contexto de elecciones, pues sí, o sea, a eso te refieres, pues sí, creo que eso no es nada nuevo, se va dando cada periodo electoral y junto con ello se da también las brechas y bueno, no las brechas, sino los los momentos más cruciales de delincuencia, ¿no? Y justamente también ahorita en todo México puedes ver cómo está la ola de feminicidios, de asesinatos, de secuestros, de desaparecidos, y justamente todos estos fenómenos se dan más cuando son periodos electorales. ¿Estrategia o no? Lo dejo como que a la pregunta, ¿no? Claro, Al- muy bien. Muchas gracias, Aaron. 2.0, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de esto que nos acaba de comentar Aaron? También, pues aquí en Los Reyes no hay candidatos, no se ha presentado como tal un atentado político o un atentado contra algún personaje político, pero pues ahora sí que vamos a tener que ver, ¿no? 2.0, ¿qué opinas sobre este tema de los atentados en contra de personas que quieran aspirar a algún cargo político? Pues mira, es un tema delicado. Yo digo que cuando hay poder, cuando hay factores que mueven intereses económicos, siempre se va a estar expuesto a sufrir cierto tipo de atentados, de agresiones, señalamientos, etcétera. Ustedes viven en lugares donde sí está más difícil la cosa, donde podemos contar que municipios como Chimalhuacán, como Los Reyes, pueden llegar hasta tener 1 millón de personas, cosa que en el estado completo de Campeche, por decirte algo, no llegamos. Pero aquí es una cuestión más difícil porque tienes una estigmatización y puede ser que lo que pase con lo que digas en Campeche siempre va a ser tomado a mal. Porque aquí desgraciadamente el gobierno controla el poder adquisitivo, el poder económico y laboral del Estado. En la ciudad prácticamente el 70% de la población, si no es que más, depende del gobierno del Estado, del trabajo gubernamental. Entonces, en mi caso, ha sido más complicado ser oposición, ser una persona que venga de la izquierda, porque nunca te van a dar trabajo. Y si te lo dan es, a grosso modo, un trabajo mal pagado. Entonces, o voy a tener que ser emprendedor toda la vida, o de plano dedicarme a redes sociales mientras me lo permitan. Esto, pues, se configura como un tipo de violencia hacia el ciudadano, y una violencia que también se da a colación de la corrupción que existe en las fiscalías, en los juzgados, en esferas del Poder Judicial que carecen sobre todo de mucha credibilidad hoy en día. Te digo, es una situación difícil, por ejemplo, ver cómo de repente que matan a candidatos aquí, allá, cuya,
Aquí en Campeche no llegas a tanto, pero sí hay hostigamiento. El candidato del Movimiento Ciudadano a gobernador, que le han dado mucho auge, en especial un canal que tiene muchos seguidores, ha sido demandado ese candidato por un chico porque no ha querido transparentar los contratos que tuvo cuando fue alcalde, y este chico ya denunció amenazas, intimidación por parte de la gente de este candidato, y este candidato, cuando fue candidato a alcalde, agredió abiertamente a miembros de la prensa, a su equipo de escoltas, golpeó a un chavo de prensa. Sí, podrán ser castrosos y lo que tú quieras, pero tú no puedes ir por la vida diciéndole a las personas golpea, agrede a cierta persona. Entonces, yo creo que esto es una llamada de atención también para, para las autoridades electorales, no solamente para el Poder Judicial o para las policías, sino las autoridades electorales, porque candidatos violentos pueden ser gobernantes violentos. Claro, claro. Pues sí, ahora sí que también hacerle un llamado al INE, que es el responsable de llevar a cabo estas elecciones, y obviamente a cada instituto electoral de cada estado, pues de que vaya parando un poco todo esto, todo este tema de la violencia, ¿no? Este tema de la violencia que, pues bueno, si de por sí lo tenemos que soportar día con día, con, no sé, que vayas por la calle y te asalten, o te suban a una camioneta, pues sobre todo en este tema, en esta temporada electoral, ¿no? Y eh, se me fue la idea que les quería plantear. Bueno, Aarón, un comentario final o un comentario extra que quieras, decir o agregar. Pues sí, creo que es importante que aprendamos también o conozcamos cuáles son los tipos de violencia que se van dando, ¿no? Porque políticamente la violencia se da de distintas formas, ¿no? Contra la mujer, ¿no? Bueno, grupos vulnerables, ¿no? Y en una cuestión física que es más radical y más visible, pues eso es lo que más nos llega a preocupar, ¿no? Pero creo que no debemos de dejar de lado ese tipo de violencia también simbólica que existe, ¿no? Contra los grupos vulnerables. Y este tipo de violencia simbólica, pues obviamente creo que es la que llega a afectar un poco más en lo subjetivo, en lo individual, que en lo colectivo, ¿no? Como es la violencia física. Entonces, creo que esta parte de la violencia no tanto tiene que ser regulada también por parte del INE, ¿no? Sino creo que es una cuestión de seguridad nacional. O sea, porque no nada más se da en un estado, sino se da a nivel nacional y eso nos habla como pues sí, nos debe de preocupar y nos da una señal de que pues la situación en cuestión seguridad pues no está bien, ¿no? Pero te digo, se dispara más en un periodo electoral por cuestiones de intereses, ¿no? Y se visibiliza más. Eso es lo que se quiere dar. No es algo nuevo, es algo que se da siempre. O sea, cuando fue como la guerra contra el narcotráfico, cuando fue con los feminicidios más vistos con Enrique Peña Nieto. O sea, también hay que poder distinguir entre eso, ¿no? Y verlo y no dar más peso a uno que otro, porque la violencia como tal, pues sí tiene. Y en este apartado, otra vez, llego a la reflexión y al punto en el que debemos de estar, ¿no? O sea, pensar en ese tipo de qué violencia se está dando y cómo estoy actuando, porque a veces no somos tan congruentes, ¿no? Y la violencia pues va con las palabras, va con los hechos, va con algo, con la discriminación, y todo, pero no nada más con la parte física, ¿no? Esa es mi aportación. Claro, muchas gracias, Aaron. 2.0, ¿algo más que quieras agregar a todo esto? Pues siempre diremos que violencia genera violencia. Creo que es un periodo electoral muy importante donde la gente tiene que ser muy responsable en sus críticas, inclusive hacia los candidatos, pero también los candidatos tienen que ser más cercanos al pueblo para que de esa manera confíen más en ellos y se acabe esta violencia que hay en México, y sobre todo, casualmente muchos de los estados más violentos son estados gobernados por el PAN, Baja California, Guanajuato, son temas delicados, igual por el PRI, y el Estado de México, que nada, así que no son una perita en dulce, sí está difícil la cosa.
Claro, claro. Bueno, antes de pasar y concluir con el siguiente tema, o bueno, perdón, antes de pasar al siguiente tema, quisiera hacerle una pregunta a Aarón. Aarón, ¿crees que también esta violencia política se deba a que, además de las elecciones, se viene una encrucijada contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque, bueno, se va a renovar toda la Cámara de Diputados. Y en base a lo que diga la Cámara de Diputados, deberá de proceder el presidente. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto también se deba a que vayan todos contra López Obrador, como se ha venido confirmando desde hace unos años? Creo que aquí hay algún punto que tenemos que tomar en cuenta, que es la sobrerepresentación, creo que se está o que se va a dar en la Cámara de Diputados, en donde solamente creo que, no sé, algo, no sé si fue del 8%, no recuerdo el porcentaje, pero habría una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y esto obviamente coadyuvaría mucho en las decisiones o en lo que plantearía el presidente Andrés Manuel López Obrador sin ningún inconveniente, ¿no? Dejando de un lado la parte opositora para él, ¿no? Y teniendo en cierta manera cierta ventaja, ¿no? En cuanto a lo que él vendría haciendo. Ahora, creo que esto justamente viene, y creo que también va a ser en el tema que vamos a tomar, creo que al final, ya como tema final, pero esto es una lucha que realmente se ha vuelto ya más entre partido, presidente, porque pues sí, también el presidente es Morena, ¿no? Y representa como tal a ese partido. Y Ujú. bueno, entonces creo que ante eso, mm, más allá de perjudicarlo, pues obviamente creo que el presidente ha sido en algunas formas, pues muy inteligente en saber llevar. Creo que sí, eso que dice que el pueblo decidirá, pues lo va a hacer, porque se supone que estamos en un país democrático y creo que no hemos visto más democracia que mayor, o sea, a eso me refiero a participación ciudadana ahorita que en otros tiempos, pero pues justamente creo que eso no tendría por qué perjudicar, ¿no? Hay una alianza, o sea, yo creo que la parte operativa que Morena ha llevado a cabo les benefició en su momento, pero ahorita perjudicando por las malas prácticas que algunos políticos han puesto ahí, ¿no? Esas malas prácticas, pues justamente yo creo que los ha llevado también a perder un poco de posibilidades ante muchas oportunidades que se pudieran dar, pero esa violencia, pues como es como un tipo de amenaza, una amenaza como de imponerse los opositores ante Morena, ¿no? Ante el presidente, ante cualquier tipo de oposición. Y entonces esto se da por eso. Yo creo que el fenómeno, más allá de eso, es como intimidación, ¿no? De que hasta acá no pasas tú, porque otro ejemplo, justamente aquí Chimalhuacán, Morena viene y te pinta una barda, llega Antorcha Campesina y te la raya y hasta llama a la policía y te llevan, porque no hay permisos y no sé qué. Y en ese momento, obviamente ellos no llevan los permisos. Es otro tipo de violencia, ¿no? Porque no estás dejando que se exprese. Tal vez PRI tenga aquí todas las bardas monopolizadas, pero las que no y quienes no están con Morena, pues obviamente también sí sufren otro tipo de violencia, ¿no? Pero bueno, creo que finalmente te digo que el voto debe ser consciente. Nosotros como ciudadanos creo que tenemos que tener muy presente la parte histórica, la parte de atrás, para no volver a caer en lo mismo. Las prácticas políticas que se llevan a cabo creo que han sido las mismas y no le han cambiado. Pero bueno, finalmente creo que como ciudadanos tenemos la posibilidad de ser agentes de cambio en este tipo de situaciones. Claro, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Aaron. 2.0, ¿tú qué opinas? Estas elecciones o las elecciones federales van a ser igualmente una guerra contra López Obrador como lo había mencionado, se ha planteado años atrás, o realmente son unas elecciones en las cuales los candidatos llamen a reflexionar, llamen a hacer unidad y pues a seguir por así decirlo, un rumbo común. ¿Tú qué opinas, 2.0? No, obviamente el objetivo es
derrocar a López Obrador. Lo vemos desde las decisiones del INE, lo vemos desde cómo el INE está haciendo un trabajo a favor de la oposición, cómo está, si bien es cierto, no tan marcado a favor del PRI y el PAN, porque son los que menos credibilidad tienen. Yo hoy creo que el INE está completamente vendido al movimiento ciudadano, y te lo digo con muchos argumentos, ya que vemos a un Enrique Alfaro haciendo campaña en plena veda electoral, a Samuel García venciendo, sobrepasando los topes de campaña. Entonces, todo hoy se llama toda la oposición contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué les interesa tanto el Congreso? Porque precisamente es a través del Congreso en donde le pueden bloquear el presupuesto, en donde les pueden bloquear los programas sociales, en donde pueden bloquear reformas constitucionales. Entonces, por eso es bien importante que el Congreso lo tenga de su lado Morena. Lo de la sobrerepresentación fue un golpe bajo, porque no veían de otra, o sea, no veían cómo frenar a Morena, porque muchos chapulines sí efectivamente se pasaban de otros partidos a Morena, y eso es lo que nos permitieron. Entonces, lo idóneo, cómo frenar al INE con esa cosa, pues obviamente es votando en su mayoría por los candidatos de Morena, que están muy cerca de tener ya prácticamente ese número mágico de los 350, creo, diputados, 357, para hacer mayoría absoluta, y pues saben que ahí sí, ni cómo hacerlo. Entonces, creo que es bien importante dejar en claro que la oposición tiene un objetivo en mente, y es frenar el impulso de Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2024. Claro, ahora sí que si me permiten hacerles mención de los porcentajes que sin embargo MX ha publicado respecto a lo que vendría siendo la representación en la Cámara de Diputados. Morena se quedaría con el 42% de la Cámara de Diputados, lo que viene dando un 142 de diputados uninominales y 87 plurinominales, lo que daría 229 diputados en total. Con la alianza con el Verde serían más 51. Con la alianza con el PT serían más 46. Entonces, creo que podría ser, no sé, podría ser que ahí ya vaya a haber una mayoría absoluta por parte de la alianza que en este año se va a dar, que es Morena, PT y el Verde Ecologista. Una alianza de la cual, pues bueno, yo difiero bastante. Y el PRI, el PAN, lo que queda del PRD, Movimiento Ciudadano, me parece que tendrían a lo mucho 150 diputados. Entonces, ahí se juegan muchas cosas, y como bien lo dice el 2.0, hay interés por parte de la oposición. Pero bueno, antes que nada, una vez más les agradezco mucho a Aarón y al 2.0 por participar en esta mesa de análisis. Y pasamos al último tema, que es el INE. Un instituto que muchas personas consideraban en su momento que era un árbitro electoral, que era aquella institución que velaba por los intereses de la ciudadanía. Sin embargo, ahorita en lo que hemos visto, y personalmente creo que ya no es así. Como dice el 2.0, el INE está empezando a servir a los partidos políticos. Y por lo menos yo pienso que la decisión de quitarle la candidatura a Raúl Morón en Michoacán es un grave error. Entonces empezamos con este tema, mi querido Aarón. ¿Cuál es tu perspectiva del INE? ¿Será el árbitro electoral que mucha gente en la actualidad, la gente en la actualidad dice que es? ¿Crees que sea un árbitro electoral? Fíjate, para plantear esto, yo quería pensar qué sería sin el INE, ¿no? ¿Qué pasaría o en un imaginario sin que no tuviéramos ahorita el INE, ¿no? ¿Cuál sería la opción ante el INE? Y bueno, no creo que no he llegado todavía a una conclusión, pero lo que podría yo pensar es que si el INE nace como un órgano
autónomo regulador encargada de realizar pues las elecciones, de gestionar las elecciones de presidentes, diputados federales y todo eso. Entonces, podría pensar que tal vez la función que ellos lleven deslinda, que fue parte también a lo mejor de esa cuestión neoliberal, ¿no? De querer adelgazar al gobierno. Pero bueno, tampoco creo que sea como una cuestión muy desapegada del gobierno, ¿no? Pero bueno, ahorita nos trasladamos ahorita a esta parte, a este contexto electoral. Creo que hablando a lo mejor objetivamente, yo creo que el INE despertó una controversia, cuestión de saber si es funcional o no es funcional, por la cuestión que ha venido teniendo con Morena, ¿no? También junto con Morena, por todas esas advertencias que el INE les ha hecho y a lo mejor no les ha parecido. Y en el otro caso también ha sido con el presidente de la República, ¿no? Donde ya es algo un poco más visible, ¿no? En cuanto a qué va, ¿no? El querer suspender mañaneras, al no querer eso pone en riesgo muchas cosas porque aquí cuestiona al presidente. Digo, bueno, finalmente no sé si el INE, yo creo que el INE está cumpliendo tal vez legalmente o normativamente los procesos que se deberían de hacer, ¿no? Pero el presidente a lo mejor no lo ve así y eso pone en peligro las respuestas o lo que el presidente puede llegar a hacer, puede llegar a poner en peligro las instituciones. Y bueno, finalmente en un principio o anteriormente, hace mucho tiempo, yo recuerdo que en sus campañas él dijo, en una de sus campañas dijo que las instituciones eran un peligro, ¿no? Y a lo mejor aquí le está dando a notar con esto, ¿no? De que realmente las instituciones pueden llegar a ser un peligro. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí tiene razón 2.0, en donde el INE a lo mejor solamente obedece a, a intereses de partidos políticos que tienen más poder, ¿no? O sea, que son los que quieren tener el poder. Pero bueno, entonces, obviamente esto, y por lo de la sobrepoblación, sobre lo que habíamos hablado anteriormente, se me fue la La sobrerepresentación, creo. sobre representación exactamente que había, entonces si quieren poner como lo que decía también nuevamente 2.0, un freno, ¿no? Ya no hay cómo detenerlos, pues obviamente entonces el INE pues se va a poner un poco más estricto, pero fíjate, curiosamente, no sé, el INE está conformado, tiene una estructura muy curiosa, ¿no? Pero en el poder o el que está el consejero que ahorita está, pues ya tiene cierto tiempo, ¿no? Que debería estar conformados por ciudadanos que aquí. Yo ahorita, por ejemplo, me estoy ad hoc a esto, me he vinculado para trabajar con el INE directamente para poder ver cómo es que funciona, ¿no? También y cómo es que está trabajando este órgano, ¿no? Y al ver todo esto, pues te das cuenta que es todo un monstruo, ¿no? El INE es todo un monstruo, es algo que digo, mucho se desperdicia. Por ejemplo, te digo, si se da un tipo de reelección y tú te has dado cuenta que esa reelección no, o sea, se da porque no te da tiempo suficiente de terminar tu periodo, pues mejor alarga tu periodo y no hagas elecciones cada 3 años, porque te decía que yo creo que implica mucho gasto una elección. Entonces, si a eso vamos, pues te digo, consultas ciudadanas, bien lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Consultas ciudadanas que podrían tener pesos y que no precisamente tiene que llevarse a algo institucional, porque luego todo lo queremos institucionalizar. ¿Para qué? Pues para que sea legal, ¿no? Pero bueno, finalmente lo legal no siempre va a tener como que la validez, ¿no? Puede ser distorsionada. El INE ha tenido sus pros, sus contras, ha tenido sus bajos, ha tenido sus altas, pero ha sido ahorita más cuestionada y está ahorita más en el ojo del huracán, justamente mm, por este, por esta disputa que tienen entre partido Morena INE y Andrés Manuel INE. Claro, claro, ahora sí que
En ciertos aspectos sí, se puede ver que hay una guerra o una lucha entre el INE y el presidente Andrés Manuel. Y otra entre el INE y Morena. 2.0, ¿qué opinas? ¿El INE es un árbitro electoral? ¿O Pues crees mira, yo que creo que sí, en sí. estos momentos sea un árbitro electoral o definitivamente debe de desaparecer como ha propuesto el presidente? No, de verdad, no desaparecer, tiene que evolucionar. El INE está sobrepasado, el INE está completamente vendido a los órganos del poder. Y como comentaba anteriormente también, el INE hoy por hoy no representa a los mexicanos y es difícil que un órgano que debe de tener una fama respetable no la tenga, a grado tal de que pues hoy la gran mayoría de los mexicanos no creen en el INE y que, por ejemplo, también hay que mencionar que sus consejeros carecen de una preparación académica en base a normas, porque de los 11 consejeros que integran el INE, 3, 4 son abogados, entonces 7 consejeros a su buen entender interpretan leyes. Entonces aquí es donde vuelvo, hay problemas en querer a lo mejor muchas veces abrir de más el sistema político mexicano y que todos puedan aspirar a un cargo, pero que no son cargos ad hoc. Es como si yo quisiera ser doctor pero nunca estudió medicina, pero porque fulanito votó por mí, yo soy doctor. Entonces creo que en el mismo sentido se tiene que dar esta cuestión del INE, en donde a ojos de todos estamos viendo que hay campañas de proselitismo como en el estado de Jalisco, con el estado de México, en donde vemos que se reparten despensas, tinacos, y el INE se queda callado porque son partidos que hoy integran la oposición, pero no sea Morena, que te regale una calcomanía para tu coche porque ya quiere censurarte. Y el caso de Salgado Macedonio y Raúl Morón es el más claro. ¿Por qué? Porque el derecho es interpretativo. Por eso cuando tú cometes un delito, dice la pena será de 20, de 5 a 20 años. Entonces te da una pauta para que tomes en consideración varios factores y tú determines cuál es la pena. Por eso la idoneidad era que fuera la pena una multa, una sanción económica. Pero no, o sea, se quieren poner muy estrictos como, ¿y qué pasó con Peña Nieto? Que se pasó del dinero de campaña en su momento y no dijeron nada. Entonces, es muy incongruente hoy la determinación del INE y por eso los mexicanos no confiamos en esa institución. Claro, claro. Me parece que ahí Lorenzo Córdoba hizo unas declaraciones en las cuales dijo que las elecciones de 2012 fueron un gran fraude. Y lo confesó él, que no se le debió de dar la victoria a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque pasó el tope del presupuesto electoral. Entonces, que ese fue uno de los más graves errores del INE en ese, bueno, del entonces IFE en ese momento. Una pregunta 2.0. ¿Crees que el caso de Salgado Macedonio, las acusaciones que tiene de violación, de acoso sexual, todo este rollo, sea nada más un pretexto para quitarle la candidatura a Salgado Macedonio? Y la otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿crees que Morena deba de cambiar el candidato en Guerrero? Porque bueno, ya se supone que deberíamos de estar a mediados de campaña en el caso de las gubernaturas. Y nada más no dejan que Salgado Macedonio haga bien su campaña como debería de ser, ¿no? Sí, la verdad es que sí creo. O sea, mira, hay muchos intereses en Guerrero, sobre todo el caso Ayotzinapa, que es un caso en donde el Estado fue cómplice, en donde el gobernador en ese entonces fue cómplice, y que si llega Salgado Macedonio puede abrirse mucho este caso. Entonces, por eso lo están bloqueando tanto. Hay muchos intereses económicos también, en cuestión de que, imagínate que les expropien playas como está sucediendo en Quintana Roo, todo eso les va a doler. Y por el otro lado, la cuestión de las campañas, pues mira, yo creo que se tienen que casar con su candidato. O sea, puede ser riesgoso también no meter a un candidato porque en dado caso de que el tribunal dé un fallo que no es el que se espera, te quedarías sin candidato. Entonces, pues ahí tus aliados, el PT en su momento, pues podría aplicar la clásica Juanita y nombrar
posteriormente renunciar el que gane y nombrar a Salgado Macedonio, que podría darse, no es una cuestión legal, pero pues mejor asegurar el triunfo con otro candidato, podría ser ya ante la premura. Así que, bueno, pues eso es lo que opino. Y te digo, ando un poquito rápido porque ya se me acaba la pila. Claro, no te preocupes. Aarón, ¿tú qué opinas? ¿Crees que este caso de Salgado Macedonio y Raúl Morón sea nada más un pretexto para quitarle la candidatura a estos dos candidatos? Bueno, en parte sí, ¿no? Y la otra parte es que, bueno, finalmente eh, creo que para que tú puedas ser un candidato, pues es como lo dice un sociólogo, ¿no? Que se llama Max Weber, un tipo ideal como político. Y eso es lo que nos puede llevar a la conciencia de saber por quién vamos a elegir, ¿no? Y finalmente yo creo que eso es una cuestión de que más bien tendría que decidir el partido, más no el INE, ¿no? Porque pues digo, finalmente como humanos pues somos, o sea, todos tenemos errores, ¿no? Pero como figuras públicas pues obviamente estamos en ojo del huracán y tenemos que ver cuáles son, cómo caminamos, ¿no? Y sobre dónde estamos caminando, ¿no? Las acusaciones sean ciertas, sean falsas, eso meramente es una cuestión política, ¿no? Yo creo, como lo que se está llevando ahorita, ¿no? Y llámese como se le quiera llamar, si va por bandera también legal, bandera no legal o por protocolos normativas que se establecen, pues eso ya sería como una cuestión de dejar bueno, de ver, ¿no? También por dónde va, ¿no? Y bueno, finalmente yo creo que el INE pues tendría que ser un órgano regulador, no sé si lo está haciendo ahorita o qué, pero tiene que ver mucho obedece mucho a esta parte de elecciones electorales. Entonces hay que tener mucho cuidado al analizar también, ¿no? Este tipo de cosas y con qué intereses se mueven, ¿no? ¿Cuáles son los intereses afines con los que se está presentando esta ola de ataques, de dimes y diretes, de partido contra INE, presidente contra INE? Interesante de analizar, muy profundo, pero bueno, nos llevaría creo que todo un libro ver todo esto, ¿verdad? Claro. Bueno, pues creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias 2.0. Muchas No, gracias, bueno, Aaron, por participar. Y los esperamos en la siguiente mesa de análisis. ¿Ok? ok, Muchas gracias. Un abrazo. ¿Qué haces? Estaba checando el tema de las elecciones de este año. Ya sabes que me tocó votar y quisiera estar bien informada para poder elegir bien a nuestros representantes. ¿Pero para qué si todos son unos corruptos y se roban el dinero del pueblo? Los candidatos son corruptos. Algunos están bien preparados para podernos representar como sociedad. ¿Y qué pasa con la compra del voto? Para eso existen instituciones que protegen el voto ciudadano. Vaya, parece que estás muy informada. De eso se trata. Hay que estar bien informados a la hora de votar y hacer una buena elección. Además de que somos el 40% de jóvenes que va a decidir el rumbo de nuestro país. ¿Cómo estás tanto? Ya te dije, informándome. En internet hay sitios muy seguros que te brindan información completa sobre el tema de las elecciones. Me parece muy bien que te estés informando, pues el futuro del país está en tus manos. En nuestras manos. Recuerda que cada uno de nosotros somos una pieza fundamental para la democracia del país. Hagamos nuestra la democracia. Investiga, participa y vota.